Buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy continuamos con el tema del curso de las 10 emanaciones luminosas. Hoy con dos céfiras que trabajan juntas, que es Nesad y Hod. Y bueno, como siempre, para quien quiere consultar más de nuestros cursos, los invitamos a que pueda visitar nuestro canal que se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Igualmente, pues si quiere asistir a clase en vivo, nos puede enviar un correo a esta dirección. Iniciamos, hoy estamos a 5 de marzo del 2024, que ya corresponde 12 al 13, perdón, del 25 al 26 de Adar 1 del año 5787. Muy bien. Entonces, de acuerdo al calendario hebreo. Bueno, vamos a entrar pues en este momento. Iniciamos. Como podemos ver, pues el árbol de la vida aquí, con sus 10 sefirot, nos está gráficamente ubicando en la séfira de Od. Ya hemos visto Malhut y Yesod. Ahora vamos a ver Od y Nesad y cómo juntas van a trabajar. Vamos primero, pues, viendo la primera séfira, que es, o mejor dicho, sería la tercera en orden ascendente, la séfira de Od. Bien. Y antes de abordar bien el tema, pues es conveniente tomar y hacer un recordatorio breve de recordar en los primeros cursos en el primer nivel, o casi casi en la introducción, mejor dicho, de los cursos de Kabbalah que vimos, pues hablamos del Tzimtzum. Recordarán qué es el Tzimtzum. El Tzimtzum, como recordarán, es la retracción de la luz. Cuando le dijimos al Creador, después de salir del jardín del Edén, que no queríamos tener más su luz porque queríamos encontrar, tener el mérito de merecerlo. Y el Tzimtzum se conoce como un evento cósmico que ocurrió antes de la bajada a este mundo. Entonces, la vasija que somos nosotros le dijo a la luz: queremos recibir luz, no queremos recibir luz, pero con merecimiento. Sin merecimiento, así no lo quiero. Sin par de la vergüenza, así no la quiero. Todo en la medida de mi esfuerzo. Siento causa al dar. En la medida de mi esfuerzo, si hice poco, recibe poco. Si hice mucho, recibo mucho. Esto es la posición de la luz retornante, que seguramente recordarán que qué es lo que queríamos, luz directa o luz retornante. La luz directa ya no más. Queremos tener el merecimiento y queremos tener retorno de acuerdo a nuestro esfuerzo. Retorno que también llamamos en la clase anterior luz de Hasadim, luz de misericordia, pero con base a un merecimiento. Practicar la resistencia espiritual a la luz directa y solo a la luz de retornante, siendo, pues, evidentemente más generosos. La luz directa, como ya estudiamos, es todo aquello que causa un cortocircuito en nuestra vida y que no la queremos, sino todo lo que es nuestro y que de acuerdo a nuestro esfuerzo es como lo ganemos. Entonces, en el nivel más elevado del alma, en la unidad de Dios, el Tzimtzum ocurrió y que este Tzimtzum se retiró esta luz y esta luz regresará hasta la llegada del Mashiach. Y como decimos, pues hay dos reglas. La luz que podemos recibir es la que podemos soltar. Y solo podemos recibir solo aquello que somos capaces de dar. Entonces quedamos que
La vasija, en este caso el recipiente, dijo que necesitamos recibir, pero solo una mínima parte para no estar desconectado al 100% de nuestro Creador, de Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, que sí lo queremos, pero solo con el pan de la vergüenza. Entonces, como nosotros vemos la vida, conectamos la luz. No es como veo, como siento las cosas, sino como las pienso y la percibo las cosas. Y la actitud que tomamos ante esa realidad es lo que nos conecta o nos desconecta con la luz. Es decir, en otras palabras, pues soy reactivo ante lo que me sucede, que obviamente yo lo provoqué, o soy proactivo. Entonces, allí está la diferencia. En el principio nuestros sentidos están engañados. El oponente recibió lo superficial y el cortocircuito. Y la luz es lo profundo y a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esto pues ya lo vimos. Entre más elevamos nuestro nivel espiritual, nuestra resistencia es mayor. Nuestra resistencia va subiendo a un nivel de resistencia mayor. Por eso se dice que el pueblo de Israel es un pueblo contenible, no incontenible. ¿Por qué? Porque se contiene de muchas cosas que es fácil recibir y que es luz directa. Y cuando decimos es contenible, ¿por qué? Porque resiste la capacidad de recibir sin, sin merecimiento. Y si recibo es para compartir. ¿Sí? No se trata de matar el deseo, como en algunas doctrinas espirituales que buscan acabar con el deseo. Quiero recibir todo, pero para compartir. Así, por ejemplo, la oración es más efectiva cuando la enviamos a alguien que sufre y al que tiene carencia y dolor. Entonces ahí tenemos luz retornante. Entonces, la luz retornante salgo de mí mismo, de mi ego, pensando en el otro, medito por él, salgo de mi zona de confort, siento dolor y sufrimiento del otro que padece. En ese momento genero luz retornante, oro por él y medito por él. Y no esa actitud que a veces solemos tener. Ay, el otro, pues él está enfermo, está malito, pobrecito. Pues yo, gracias a Dios, estoy bien. Y pues hay que Dios lo ayude. Esa actitud es luz directa. Tenemos que hacer algo. Lo menos que podemos hacer es orar y meditar por él o apoyarlo material o moralmente. Cuando la luz recibe luz directa, cuando la vasija recibe luz directa, cualquier problema en la vida se nos puede presentar. La falta de luz retornante o de Hasadim es lo que nos crea caos en nuestra vida. Bueno, teniendo estas premisas, y como ya dijimos que la luz directa es la que se jala, y la luz retornante o de Hasadim es la que recibimos por merecimiento. En ese nivel, pues cada sefirot va teniendo todos esos atributos y a medida que vamos subiendo, pues entonces vamos pensando más en los demás, ¿sí? Y la Sefira de Od representa varios atributos de lo mismo, pero bueno, aquí los vamos a ampliar de una manera más específica. Dijimos que su carroza de la Sefira Od es Aarón a Cohen, es decir, Aarón, el hermano de Moshe, el sumo sacerdote, ¿sí? Aarón a Cohen conecta con, que es Yasser Arpin, y es el embudo que lleva aquí, vamos a decir, el flujo de bendiciones viene en estas direcciones normalmente, y llega a Yesod y sale hacia Malhut. De cualquier manera, de alguna manera,
Yesod es el embudo de todo el árbol de la vida, de todas las bendiciones que vienen en el mundo superior, ¿sí? Entonces, Hol lo canaliza y lo envía a través de Yesod al mundo físico que es Malhut y lo recibe de Binah, de aquí, de la fuente de todas las bendiciones. Una de las grandes virtudes de Od es que es una virtud transformadora. El hecho de conectarnos nosotros con esta Séfira nos da la capacidad de transformar que el odio en amor, el caos en orden, el dolor en gloria, la maldición en bendición, la enfermedad y salud, la carencia en abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Od nos ayuda a transformar todo lo malo, todo lo negativo, en bueno, en positivo. Entonces, todo esto nos conecta con Aarón a Cohen, quien daba su vida por ser el eje energético del templo, representando la misericordia. Entonces, una de las cualidades que tenía Aarón es que siempre era conciliador de las dificultades entre las personas, logrando la paz, expiaba las culpas. Por ejemplo, una de las maneras como él conciliaba iba el esposo o la esposa quejándose de uno o del otro y parecía que no podía haber arreglo, lo más probable es que hubiera un rompimiento. ¿Y qué hacía Aarón? Utilizaba una mentira que es permitida. Por eso dice que hay dos cosas que son permitidas. ¿Por qué Dios permite la mentira y por qué Dios permite el robo? Bueno, no es que lo permita. Permite la mentira en el sentido de conciliar la paz. Por ejemplo, ¿qué decía Aarón? Y este es un ejercicio que nosotros podemos hacer también. Para conciliar a los esposos decía, bueno, después ya de que llegaran en la primera, segunda visita o tercera, así como llegar con un psicólogo, pero él obviamente pues era el sumo sacerdote y tenía la capacidad de, de expiar, de purificar, de transformar y de encontrar el perdón a través del Creador, que él era el contacto directo entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, decía, mira, a mí me dijo tu esposo que te quiere mucho y que él está muy feliz de esto y esto y esto, y ya le decía todas las virtudes, y decía, ¿eso dijo mi esposo? Sí, eso dijo. Y a la esposa, y al esposo le decía, no, mira, tu esposa te quiere mucho, así y así es. Estaba diciendo, de alguna manera, estaba utilizando una mentira, como llaman mentiras piadosas, pero es una mentira con el fin de reconciliarlos. Entonces, ya una vez que esto ocurría, pues sanaba las dificultades y esto ocurría. Por eso, cuando no existía el templo, estaba el campamento que nos narra ahí la Torah en el Éxodo, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y, y él era la conexión directa entre Dios y los de abajo. Cuando él estaba y cuando existía este campamento o este santuario previo a la construcción del templo, había paz en el mundo y había paz con todos. De esa manera, él siempre sembraba la paz. Entonces, él era el responsable de la paz en el mundo y decía que si había muerte entre personas, era el responsable. ¿Por qué? Porque no había sido la capacidad conciliadora. Entonces, dice el sobre, también las escrituras, que dice, mi pueblo será, hablar de Israel, un pueblo de sacerdotes. Sacerdocio en el sentido de la conexión con Dios para traerlo a este mundo. ¿Sí? Entonces, esta carroza de Aarón tiene dos aspectos.
estos dos aspectos son Od como Malhut, es solo dolor, es decir, desconectado del mundo superior. Pero Hod como Binah, es decir, Hod con el mundo físico, hay dolor. Pero con Binah hay bendiciones. Él era el responsable de construir lo que se llama los Ananake Kabod, que es decir, los números, las nubes de gloria. Cuando salieron de Egipto, viendo la narrativa del Éxodo, de Shemot, entonces, desde la salida hasta la llegada al cruce con el Mar Rojo, nos narra que había una nube que iba delante del campamento y otra que iba detrás del campamento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él ponía la protección, es decir, había una cantidad de ángeles, una hueste angelical que iba por delante y otra por atrás para ir protegiendo de, de que no, de que el camino de ese transitar de la salida de Egipto hasta el cruce del Mar Muerto, siempre estaba la presencia de esa nube. Esa nube quiere decir que la hueste angelical estaba convocada por Aarón a Cohen, el sumo sacerdote, y había siempre protección. Él decía que él quería ser, bueno, de hecho fue en tiempos del templo, el eje espiritual para todo el mundo. Si alguien, por ejemplo, dice, tiene un accidente físico, por ejemplo, ya no puede ser más, ya que algo le ocurrió, es decir, ya no es perfecto. Si alguien tuvo un accidente, cualquiera el que sea, eso aplica para nosotros, es que debemos de tener tuvimos algún problema de carácter espiritual y que por eso se refleja en, en el cuerpo físico. Cualquier enfermedad, como ya hemos aprendido, siempre es el reflejo de lo que en nuestra vida particular ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, Aarón a Cohen tenía varios requisitos como sumo sacerdote y que bueno, eso también es para nosotros. Por ejemplo, uno de ellos es decir, no debe de tener tristeza ni duelo, debe estar siempre alegre. ¿Y dónde lo vemos eso? Cuando los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, bueno, tenía varios, pero ellos, Nadab, Abiú, murieron por un fuego extraño, según nos narra ahí el Éxodo, al entrar al templo, al Santo Santorum, bueno, no era el templo, el campamento, y brindaron un fuego extraño por el cual ellos murieron. Este es un evento que necesita mucha explicación. Esto lo podemos ver en la parasha de Terumá del Zohar más adelante. Pero bueno, no me voy a detener mucho en esto porque hay que decodificar bien todo este caso. En el caso de Nadab y Abiú, que no estaban como recipientes completos porque no estaban casados, es decir, no tenían el recipiente completo, no tenían su alma hermana. Ellos murieron allí. Inmediatamente que fueron muertos, el Aarón intentaba ponerse triste y le dijo, Moshe, tú no puedes estar triste, ni tampoco debes estar en duelo. ¿Por qué? Él no entendía, porque le explicó más adelante que sus hijos, bueno, él mismo vio como tenía la capacidad de profecía, que sus hijos iban
a tomar carne nuevamente más adelante en un problema que se suscitó en el caso de Pinhas. Pinhas, como sabemos, o Finehas, por ahí está traducido de esa manera al español, él libró de un gran problema donde el Satán, aliado con Bilam y Balak, intentaron destruir el campamento metiendo promiscuidad con las hijas de los moabitas. Y luego fue Pinhas que atravesó con una lanza a Cosbi Tinri. Ese es una historia más adelante, pero hay que codificarla. En la parashá de Pinhas también hablamos ampliamente de este asunto. Bueno, cuando él vio que iban a tomar carne nuevamente en un sumo sacerdote de altísimo nivel, entonces él dejó de tener tristeza y se alegró por lo que venía por delante. Muchas veces nosotros tenemos cosas que nos pueden pasar de manera muy triste y con justificada razón, entre comillas, por no entender lo que realmente está pasando, pues nos ponemos tristes. Pero en general deberíamos de saber que a veces la pérdida de un ser querido, sobre todo un hijo, trae, vienen tomar, a redimir algunas cosas que la familia, en este caso los padres o hermanos, les podrían haber pasado. Y él, en ese trance, expía y purga esos decretos que le podían de haber pasado a su familia. Digo, por ejemplo, esa es una de las cosas que quizá no entendemos, pero en el caso de Aarón, él sí tuvo la capacidad de la visión de ver. Incluso inmediatamente la instrucción de Moshe fue: llévense fuera del campamento a ellos y pues los enterraron. ¿Por qué? Porque cuando alguien, el cuerpo sin alma, normalmente es contaminado por las fuerzas del mal, como ya lo hemos visto en otras cosas. ¿Sí? Bueno, y pues podemos hablar mal, por ejemplo, digo más, pero por ejemplo, el evento del becerro de oro, que fue un, un evento que ocurrió justo cuando Moshe estaba en el Sinai. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, no debe de ser tristeza ni duelo. En el caso del sacerdote, porque es un caso mucho más fuerte. ¿Sí? A veces no podemos entender los procesos que el Santo Bendito es Él nos envía, como fue el caso de Aarón. Y entonces nosotros nos clavamos como víctimas de una situación en la que estamos pasando. Si aceptamos el proceso de dolor con amor, es decir, que viene del Creador, y como ya escuchamos, como ya estudiamos en el caso de la emuná, es porque lo necesitamos, porque yo lo necesito. Y entender que detrás de ese dolor o tragedia es purificación por fuego, desafortunadamente, por ticún que nosotros tenemos de un pasado. Pero entender que este dolor o tragedia es superable, pero que hay algo mejor para mí y que viene algo mucho más adecuado para mí. Por tanto, la tristeza no es conveniente. Por eso dicen: las personas alegres no se enferman. Las personas tristes vienen y traen a sí mismo pues más tragedia, más dolor, más casos. Y ya hemos estudiado en otros temas, repitiéndolo, que cuando alguien, justificada o injustificadamente, se pone triste, el masal, que es un instrumento del creador, vamos a ver qué es el masal, envía radiaciones electromagnéticas para justificar esa tristeza, para que haya más tristeza. Pero si estamos alegres,
aunque no tengamos razón, nos envía eventos para que esa alegría sea justificada. De manera que el cosmos no puede ser desequilibrado. El cosmos, como decimos, es equilibrio. Y para que haya equilibrio, pues no se debe descompensar. Así que nosotros no tenemos que descompensarlo con nuestra actitud. No es sencillo decirlo, pero lo entendemos. ¿Sí? Aarón, Aarón era conciliador de todos los intereses, él cuidaba de ello. La nube iba atrás y delante de ellos siempre había protección mientras Aarón estaba viviendo. ¿Sí? Con la pacificación, él elimina la fragmentación, es decir, una de las cosas por las que el Satán siempre mete, entre comillas, su cola, es para crear un conflicto en la familia, entre los esposos, entre los hijos, entre los hermanos, entre los socios, entre los amigos, entre todos. ¿Por qué? Por lo que quiere es fragmentación. Pero cuando hay pacificación, elimina la fragmentación. ¿Sí? ¿Qué hay ahorita? Pues una cantidad de fragmentación, porque todo el mundo anda peleándose por intereses. No todo el mundo, bueno, estamos hablando de las zonas de conflicto y también los pleitos familiares. Y si vamos a los tribunales, a los juzgados, está lleno de problemas. Realmente no hay paz suficiente. Así que nosotros debemos de ser el eje rector para sembrar la paz entre todos, especialmente en la familia, sobre todo cuando hay fragmentación entre hermanos o entre las parejas o entre amigos, pues siempre buscar la manera de cómo unirlos. Y a veces los malos entendidos son los que generalmente desunen a las personas. Muchas veces ha pasado que hermanos duran mucho tiempo distanciados y al fin del tiempo, a mucho tiempo después, me ha tocado ver que incluso cuando algún miembro de la familia fallece y se vuelven a reunir y años que no se veía, suelen ocurrir aclaración de malos entendidos y se vuelven a unir. Desafortunadamente, en situaciones de tragedia, es como luego nuevamente se vuelve a unir la familia. Pero nosotros tenemos que estar siempre tratando de conciliar intereses, especialmente, pues ya, obviamente, entre nosotros y los demás. ¿Sí? Hay un argumento que es la causa de muchos conflictos. El argumento de querer tener siempre la razón. El ego siempre quiere tener la razón y por lo tanto muchas veces nos induce a decir, no, pues es que yo tengo razón. Y efectivamente puede haber que haya razón. Decía el cabalista de Philip Berg, que decía, ¿quieres ser feliz o tener la razón? Por tener a veces la razón, suele haber conflictos muy fuertes. Separación de familias, separación de parejas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre querer tener la razón es motivo de conflicto. Sí, hay veces que, pues, estoy de acuerdo que, que tengo la razón, pero no por eso tengo que pelearme. Tengo que buscar la manera de cómo conciliar eso. Si nosotros tenemos esa actitud, siempre vamos a buscar la manera de encontrar la paz. Cuando esto o dejamos de quitar ese síndrome de siempre querer tener la razón, pues podemos encontrar una paz entre las personas. Muy bien. Hay un acróstico que se llama Keli en hebreo, Hav Lamed Yud, que quiere decir recipiente. Pero también son las iniciales de Cohen, que es sacerdote,
Leví, porque viene de la tribu de Leví. Por ejemplo, ya sabemos que Moshe y Aarón, hermanos, son descendientes de la tribu de Leví, no de Yehuda, es decir, no son judíos, sino son levitas. ¿Sí? Israel pues, es todo el pueblo de Israel, donde están todas las tribus, pero es decir, toda la conciencia del ser humano que quiere tener un nivel elevado. Por ejemplo, Cohen es el sacerdote, que es la columna derecha. Leví, que es el ayudante. E Israel, que quiere decir, Israel viene de Li, del Li, que quiere decir cabeza o Rosh Li, es la columna central. Con la columna central quiere decir que subió de talón a cabeza. Aquí está el talón, que es los pies, Malhut, y la cabeza acá. Es decir, subió el nivel de conciencia. ¿Y quién era el de talón a cabeza? Jacob. Jacob, que luego se convirtió en Israel, por eso Israel quiere decir Rosh Li, ¿sí? O Yasharel, que quiere decir cerca de él. Y este acróstico de vasija quiere decir la conexión del sumo sacerdote con el nombre de Dios. Bueno, el nombre de Dios de Od es Elohim Sebaot. Elohim Sebaot, que es nombre de Dios, que corresponde a la Sefira de Od. Y ese es el nombre de Dios con el cual hay que meditar y cuál se le conoce aquí. Ya encontramos que aquí el nombre de Dios de Malhut es Yud-Ke-Vav-Ke, digo, perdón, Adonai, y el de Yesod es, ¿cuál? Shaddai, muy bien, Shin Dalet Yud. Entonces, vamos a ver ahora la Séfira de Nesach y luego en la tercera parte vamos a ver cómo es que trabajan juntas, ¿sí? Ahora vemos la Séfira de Nesach. Nesach que también bueno, acá quedamos que Od se traduce como esplendor. También algunos lo mencionan como gloria o majestad. Pero en realidad quiere decir esplendor. ¿Esplendor de qué? Esplendor de la luz en ese sentido. Bien, luego vemos entonces la céfira de Nesad. Nesad lo traducen como victoria. ¿Pero qué victoria estamos hablando? Victoria es una victoria que es para siempre y es una victoria eterna. Aquí está representada por el patriarca Moshe, Moshe, y es para siempre y es en torno al corazón de Moisés, de Moshe. Entonces, aquí se manifiesta de dos maneras. La manera potencial, que es a través de los pensamientos, emociones, sensaciones, lo que nosotros ya aprendimos que hay que controlar y que pueden venir del oponente, y podemos decir que el Satán es el hacker de la sociedad moderna. Y recordarán que el hacker, bueno, ese es un término, debí haberlo puesto entre comillas, es un término que actualmente mucho se utiliza en la ciberseguridad, es decir, aquel que viene, inyecta virus, roba información, manipula los equipos, roba dinero, etc. El Satán es el hacker de la sociedad moderna. ¿Cómo lo hace? A través de una emisión de ondas electromagnéticas, de ondas de pensamiento, lo que se llama la psicoquinesis, telequinesis, telepatía, etcétera, pero de manera inconsciente llega a, nuestro, a, nuestro, a nuestra antena de pensamientos. Y si nosotros no tenemos la suficiente fuerza de conciencia, somos manipulados
por estas fuerzas negativas y llega a contaminar nuestros pensamientos. Entonces ya tenemos potencialmente allí un peligro. Y la otra es la manifestación, el potencial y el manifestado. Es decir, el manifestado es cuando se habla, como yo hablo, cómo lo hago, cómo actúo, cómo trato a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la céfira de Netzach nos da la capacidad de eliminar este hacker, de evitar el pensamiento, que es lo potencial, la emoción, las sensaciones, y desde luego, pues, si esto no bloqueamos, no habrá manifestación, es decir, no habrá un evento físico con el cual nosotros podamos caer. Cuando hay una victoria, hay victorias que son temporales y hay victorias que son permanentes. ¿Qué puede ser una victoria temporal? Pues, por ejemplo, una adicción. ¿Adicción a qué? Ya no voy a hablar de sustancias. Puede ser, soy adicto al chisme o adicta al chisme. O a comentar y a juzgar a los demás. Esa es una adicción muy negativa, ¿sí? Y entonces dicen, no, ya no voy a hablar más de los demás, ya no voy a hacer esto, ya no voy a criticar, ya no voy a hacer esto. Y sí, un tiempo por ahí se tranquiliza, pero luego, más tarde, vuelve a regresar. Entonces no tenemos victoria sobre esto. Por ejemplo, el juicio, que es uno de los hábitos más dañinos para una persona. Este, dice por ahí un pensador, si yo hago juicio, no tengo tiempo para amar a una persona. Entonces estoy hablando mal, pensando mal, pues obviamente no la estoy amando. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy fragmentando la unión con los demás, especialmente figuras públicas, y no se diga en estas temporadas de las campañas electorales. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, tenemos que bloquear todo eso. En el caso de esa adicción al hablar mal de los demás, si nosotros nos conectamos con la céfira de Netzach, podemos quitar ese mal hábito, pero no de manera temporal, sino para siempre. De manera que nosotros ya pulimos esa lista. Eso ya no es tema para nosotros. Y así como menciono eso, puede ser para un adicto al sexo, o un adicto al juego, o un adicto a sustancias extra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos cultivando una virtud y tomando la fuerza para vencer esas malas midot, que se llaman esos. Entonces, Nessa nos enseña cómo quemar, cómo ganar la victoria, perdón, y la única victoria realmente verdadera y eterna es vencer al oponente. Allí es donde está realmente, porque Moshe fue el único que logró vencer al oponente. Él lo venció totalmente. Incluso cuando ángeles se le presentaron, dice, yo con ustedes no quiero hablar nada, yo quiero hablar directamente con este Kadosh Baruj Hu, con el santo bendito es él. Entonces, pero Moshe entonces es la carroza de Netzach. Entonces, ¿de dónde tomo yo esa fuerza para vencer esa mala midot o esos pensamientos que me están llegando? Esa fuerza la tomamos de Netzach. Y como dijimos, cualquier adicción nos va a tomar, resuelto el problema, ya no volverá a manifestarse más. Esta es victoria eterna. Por eso debemos de aprender de Moshe. Miren, en el Midrash se habla de que el rey de África conocía la lectura de rostro. Por ejemplo, Panim, que es cara, o Anim, que es interior, envió a uno de sus dibujantes a pintar para dibujar
la cara o el rostro de Moisés. Y entonces cuando el dibujante regresó, vio que el rostro de Moshe, dice, este no puede ser, él no puede ser este. Y entonces lo mató el dibujante y envió a otro. Este otro dibujante regresó y con un dibujo, una pintura del rostro de Moisés, igual. Entonces dijo el rey, no es posible que este ser tan elevado tenga rostro de mentiroso y de asesino. ¿Cómo puede ser? Porque llegó la idea de que él mató al egipcio, ¿recuerda? Entonces, en la parashá de Yitro, quiere entrar, en la parashá de Yitro nos habla de la lectura del rostro, de todas las partes que son eso. Pero bueno, ese es tema de más adelante. Sin embargo, aunque las características de Moshe eran estas, él tuvo una transformación muy importante. Por eso cuando nos dice la narrativa que, que cuando vio que su pueblo estaba siendo maltratado después de la zarza ardiente y vio que un Egipto estaba maltratando a un miembro de su pueblo, mató al egipcio. Esta es la narrativa de la Torah, es la narrativa del libro de Shemot, de Éxodo. Pero en realidad cuando dice mató al egipcio, no habla de asesinar a alguien, ni mucho menos. Aquí se trata de que Moshe, siendo el hombre más humilde que había, él se transformó a sí mismo. Es decir, todo su potencial asesino, todo su potencial de mentira, lo convirtió en un ser humilde, que amar a los demás. Una persona no puede matar a alguien si la ama. Quiere decir que la capacidad de Nesa, la capacidad de Moshe es transformar totalmente aquel egipcio que llevamos dentro de nosotros. Es decir, todas aquellas malas midot, todos aquellos malos hábitos, todos aquellos malos pensamientos o cosas o agresivos que hemos traído desde el pasado y que quizá no hemos podido superar a estas alturas. Y si ya las superamos, qué bueno, quiere decir que ya matamos al egipcio. Y si no, eso es matar al egipcio, es decir, todo aquel que no tiene nada que ver con los egipcios, con los habitantes de Egipto, ¿no? Es una metáfora solamente. Y bueno, a eso se refiere, que fue el hombre más humilde que habitó y conectó con esa. Es decir, por eso él es la carroza de Neshas. El Ari explica que una parte del espíritu de Moshe, del alma de Moshe, mejor dicho, llegó a estar en el autor del Zohar, ¿sí? Él reveló tres niveles, en este caso Moshe reveló los tres niveles de entendimiento de la Torah, que ya hemos hablado, hay cuatro niveles, que es el Chat, el Remesh y el Drash, que quiere decir el nivel literal, el nivel alegórico y el nivel gemátrico, son los niveles básicos de entendimiento de la Torah, pero lo que realmente llegó a revelar Shimon Bar Yochai, debido el autor del Zohar, a la visita de Moshe en la cueva, es el Sod. ¿El Sod qué es? El secreto, es decir, lo que estamos revelando ahorita, que no es matar al egipcio, sino acabar con todas aquellas malas midot. ¿Sí? Por eso decimos que el Zohar es el arca de Noé de esta generación. ¿Sí? Pues, por lo tanto, el potencial es Moisés para acabar con todo el potencial.
Y la manifestación es, claro, estamos hablando del lado elevado, es por Shimon Bar Yochai, que es por el Zohar, ¿sí? Debido a la presencia de Moshe, vio la esclavitud del pueblo, que es por lo que mató al egipcio, mató entre comillas. ¿Por qué es la esclavitud? Vio la carencia en los demás, carencia de luz. Y como vio esa carencia de luz, la falta de sabiduría, la falta de cercanía con el Creador, entonces él fue quien tomó consideración de esa esclavitud, que el santo bendito es él, a través de el nombre de Shaddai y de Yukedat, que envió ante el faraón. Entonces ya vemos que es el faraón. El faraón es el ego. El faraón es el ego, que quiere decir, por si debido al faraón, yo me exaltaré más. Es decir, el ego se pone más duro cuando el faraón era más duro para soltar al pueblo. Y ahí hay una analogía que lo vamos a ver más adelante, cómo es que opera, y es porque el ego es el que nos esclaviza, ¿sí? Que es el faraón. Y Egipto, que quiere decir Mitzar o Mizrayim, mejor dicho, que viene de Mitzar, de atrapado, de encerrado. Son códigos pues que están dentro de la Torah y que hay que ir decodificando. La revelación que recibió Moshe en el Sinai, no en el Sinai, porque la traducción normal dice, no, dice, la revelación lo tuvo en el monte Sinaí. Y la escritura original dice la revelación del Sinai. ¿Qué quiere decir? Que recibió la, la Torah, es decir, recibió la Kabbalah del Sinai. Entonces podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que un monte le pueda dar algo inanimado, le pueda dar todos los secretos superiores a Moshe? Pues no, no es el cerro en sí, la montaña, sino es Sinai en hebreo se dice, bueno, es el equivalente a decir Sulam, que quiere decir escalera. Y cuando hablamos de escalera, estamos hablando de la escalera de Jacob. Y cuando hablamos de escalera, hablamos de esta escalera, del árbol de la vida, ¿sí? De todo este nivel para poder subir hasta los niveles superiores. Y aquí está implícita en el árbol de la vida, evidentemente, toda la Kabbalah. Por eso se dice Moshe Kibel Torah, que es decir, dice Moshe Kibel Torah Sinai. Quiere decir que Moisés recibió toda la Kabbalah, toda la información, la Torah superior, no la que actualmente tenemos, sino la Torah superior del Sinai, es decir, de la escalera de Jacob, de toda la escalera superior que le proporcionó Yud, He, Bab, He. Como ya sabemos que Yud, He, Bab, He es todo el árbol de la vida. Por tanto, recibió de él toda la sabiduría. Entonces, por eso Moshe lleva al pueblo de Israel al Sinai, donde recibió la guía para su pueblo. Es decir, en la segunda entrega, no en la primera, en la segunda entrega de la Torah, estos libros que son el Pentateuco, el Talmud, que es el aspecto oral de la Torah, y que no son libros religiosos, sino que son códigos para regresar al origen. Y nos dice que la Torah fue dada en 70 idiomas, que provienen de las 70 raíces de origen de la humanidad.
entregado por el canal de Moisés en el Nesac. Se lo dio a todos los pueblos, pero todos los pueblos no la quisieron. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron? Porque prohibía el asesinato, la promiscuidad, y no la quisieron, porque era muy común que el asesinato y el desenfreno sexual era. Entonces, solamente el pueblo de Israel pudo recibir esa Torah. Por eso 70 es la numerología de la palabra Sod. Sod, que quiere decir secreto, que es igual a Ras. Ras en el arameo. Y Ras también es Zohar. Y Zohar quiere decir que Zohar decodifica todos los secretos. Bueno, hay muchas cosas que aprender ahí. Por ejemplo, también se habla de esos 40 días que estuvo sin beber, sin comer, para superar los aspectos físicos, para recibir la Torah para toda la humanidad y todos los israelitas y lograr la corrección. Por eso, incluso nosotros, si queremos cambiar un mal hábito, conectándonos con esa, tenemos que tener presente que esos 40 días, que es una clave, en 40 días podemos transformar cualquier mal hábito, cualquier adicción, teniendo una continencia de 40 días, según nos narra el Zohar, ¿sí? Bueno, pues ocurrieron muchas cosas ahí que vamos a volver a estudiar, sobre todo cómo llegó ese pueblo perfecto, pudiendo desarrollar cualidades extrasensoriales que todos tenemos latente, pero decía que hay un pueblo que viendo las voces, los colores de las voces, etcétera, etcétera. Entonces, de allí vemos que el evento cósmico de Pesaj, es toda la narrativa, todo el evento que nosotros podemos también vivir desde la salida de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Es tema que más adelante vamos a ver sí, probablemente en la siguiente clase, cuando veamos ya digo, cuando se nos venga el evento de Nesaj. ¿Por qué? Porque es desde Pesaj a Shavuot, que en medio está la cuenta del Homer, y de Pesas a Shavuot es llegar a la libertad absoluta. ¿Qué es la libertad absoluta? No es la libertad física del cuerpo en este mundo, sino la libertad completa del alma, ¿sí? Entonces, llegar a una libertad absoluta es tener una paz interior que, pues, que nos permita decir, bueno, pues estoy bien en este mundo, creo que he superado todas mis malas midot y no tengo tema con el cual tenga que seguir adelante. Como decía un poeta latinoamericano, Neruda, vida nada te debo, vida nada. ¿Qué dice? No te debo, vida estamos en paz. Bueno, algo parecido a eso, pero de nosotros en todos los temas que tenemos, porque si nosotros sabemos que hemos aplicado Teshuvah, es decir, la corrección, pues la razón de estar en este mundo no se ha cumplido y por tanto no hay otro motivo para regresar más que para ayudar a otros, pero no ya como un tema personal. Bueno, nos dice también, como ya les dije, Moshe revela 3 niveles de la Torah que les acabo de explicar. Nos dice que Moshe no murió porque tuvo un triunfo total sobre la muerte. Entonces dicen, bueno, pues entonces, ¿por qué en la Torah se habla de que Moshe murió y se fue? Pues así se dice, pero en realidad, si ustedes revisamos incluso la narrativa, dicen que no se encontró nunca la tumba de Moisés, ¿sí? Que no se supo de repente dónde quedó. Pero en otras dice, Moshe fue recogido a su pueblo, pero Moshe no se le encontró ni sus restos,
ni nada de eso. Así que en la parashá de Terumá nos dice que no solo no murió, sino que se le agregó vida, porque solo el tzadí completa su corrección y ya no tiene regreso. Moisés existe, y Dios dice que Moshe, existe en cada generación de la humanidad. Y o es revelado y a veces se oculta en alguna persona, pero sigue ayudando a la humanidad. Nosotros, al encontrar un maestro, de alguna manera tenemos un Moisés, entre comillas, en él, a través de la Torah. Es decir, Moshe nos está enseñando, como vamos a ver el Zohar más adelante, Moshe vino a enseñar a Shimon Bar Yochai, y cuando leemos, estudiamos el Zohar, nosotros aprendemos directamente de él, como si nos estuviera dando la clase a nosotros, y estamos aprendiendo lecciones que le vino a dar a Shimon Bar Yochai. Y Moshe hizo una promesa de que iba a llevar a su pueblo a la tierra que emana leche y miel. Sin embargo, en la narrativa de la Torah nos habla, dice que no fue, que no entró, sino que fue Joshua, Josué y Caleb los que pudieron entrar. Pero eso es un tema más profundo por estudiar, pero en realidad Moshe hizo una promesa y la va a cumplir. ¿Y dónde la va a cumplir? Con la llegada del Mashiach. De manera que Moshe ha tomado en distintas generaciones presencia. La tuvo con Shimon Bar Yochai, perdón, y la ha tomado con varios maestros elevados. Y él va a regresar ¿en dónde? En el alma del Mashiach. Tema muy interesante que vamos a ver más adelante acerca de lo que es el Mashiach. Muy bien, en el evento cósmico del Becerro de Oro, que fue un cortocircuito, los Erev Rav, que es la multitud mixta, vino y a través de cuando faltaban horas para que Moshe bajara del Sinai, construyeron el Becerro de Oro. Sabemos que Aarón fue amenazado por, por esa multitud mixta, los Erev Rav, y tanto Aarón como Nachshon, al tocar las joyas y la construcción del Becerro de Oro, tomó vida e hizo una fuerza una fuerza muy grande. Se iba a dar la redención final, pero debido a ese evento tuvimos que empezar de nuevo. ¿Y qué sucedió? El Erev Rav para nosotros es una conciencia de enojo, de furia, de duda, de quejas, de memoria corta, de juicio rápido, del me merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos Erev Rav que salieron, que no eran más que los magos egipcios negros, que vinieron al desierto, aunque el pueblo tuvo un proceso de purificación, ellos querían que el pueblo cayera y venían por el nombre de Dios más elevado que, que querían tener porque veían que Moshe y Aarón tuvieron el, el gran poder de acabar con los magos egipcios, como vemos en el bastón de Moshe, que se lo da a Aarón, y Aarón a su vez lo envía contra las serpientes de los magos egipcios y las devora, como lo vemos en las películas
de los 10 mandamientos, pero en realidad se trata de que hay un nombre de Dios que es superior. Los magos egipcios que tenían el nombre de Elohim, que quiere decir la naturaleza, Ateba, y que sí, efectivamente manipulaban la parte física, pero la parte superior no tuvieron acceso a ello, porque pues, obviamente no tenían el nivel de conciencia que tenía Moshe y su hermano Aarón. Entonces, así es. Entonces, el nombre de Dios que le corresponde a la Céfira de Netzar es Yud-Kevavke Tsebaot. Yud-Kevavke Tsebaot, que de alguna manera algunos se dicen Adonai. Adonai, ¿para qué? Para no contaminar el nombre más elevado de Yud-Kevavke. Y este es el nombre de Dios que le corresponde a la Céfira de Netzar. Muy bien, pues el siguiente tema es ver cómo ambas céfiras trabajan entre sí para lograr una corrección y saber cómo ocurren cosas muy especiales dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando ambas trabajan, hay un elemento que se llama el petit katan, que es donde se determina 3 aspectos en este mundo para una persona. Se decretan los días de vida que va a tener, los recursos con los que va a contar y los hijos que van a tener. Y aquí hay unas cantidades de decretos que existen en el cielo como, como un paquete con el cual venimos a este mundo y que para la mayoría de las personas es inamovible. Sin embargo, el estudio de esta parte que viene nos va a decir cómo cambiar totalmente todo eso y que Dios, a Él le da felicidad que podamos derogar sus decretos. Bueno, esa es la parte que sigue y pues hasta aquí llego en esta clase porque seguir lo demás nos va a tomar otro tiempo más. Así que me detengo por si hay alguna duda. Estoy pendiente de sus preguntas. Yo, Sí. Chava, yo tengo una pregunta. Recuerdo que en alguna clase nos explicaste o estudiamos que Moshe había matado con solo mirar a una persona que estaba lastimando a uno de sus hermanos hebreos. Lo que pasa es que allí estaba poniendo un nombre de Dios. Y ese nombre de Dios es el nombre de combinado de Nesar y de Od. Esto es tema de la próxima clase, para que veamos, no es que lo haya matado, sino que haya transformado, haya sacado ese, vamos a decirlo, ese demonio dentro de él. De esa persona. Sí, así es. Muchas gracias, Chava. Bueno, pues es cortita la clase, pero tiene pues la parte sustancial y espero que pues haya quedado. En este primer nivel de estudio, pues por lo menos fijos esos aspectos. Ya sé, Dis- en otro nivel, disculpa, sí, adelante. o sea, veo que en esa y en Hot, en los dos, o sea, en uno es Elohim Shebaot y en este de Nesak es Adonai Shebaot. Me dice, por favor, me explica el por qué tienen agregado el Shebaot, las dos séfiras. Porque ambas tienen un nombre de divino que es Tsebaot. ¿Por qué Tsebaot? Tsebaot en hebreo quiere decir hueste. ¿Qué quiere decir hueste? Hueste angelical. En, Ah, am- ok, en ambos nombres se utilizan las huestes angelicales. ¿Para qué? Para combatir los Shedim, es decir, los demonios. ok, gracias.
María Luisa. Mi Sí. pregunta es, mencionas que hay un evento cósmico y bueno, se refleja en los acontecimientos de Pesaj a Shavuot. ¿Qué evento cósmico fue? Eso no me quedó muy claro. Bueno, el evento cósmico es que en estas fechas de Pesaj ocurrió el milagro de la salida del pueblo de Israel, es decir, la salida de la esclavitud. Cuando hablamos de la esclavitud no hablamos de la historia del pueblo, aunque también tiene que ver, sino la salida de nosotros, de nuestra conciencia, de la ignorancia y de la esclavitud del ego, del Satán, ¿sí? Entonces, este evento cósmico ocurre precisamente en esa fecha de Pesaj. En Pesaj nosotros volvemos a tener contacto con la Séfira de Binah, que es donde está la fuente de todas las bendiciones y la libertad. Pero hay que pasar por un proceso desde la salida hasta la entrega de la Torá, ¿sí? Que es Shavuot, quiere decir la boda del pueblo, o sea, la boda del novio con la novia, es decir, de Israel con el Creador, es decir, de nosotros con el Creador, es decir, salir de una esclavitud, de un estado de transformación, de esclavitud en la conciencia, a un estado de libertad total y tener un compromiso y unión con el Creador. Por eso este evento cósmico, así es. El otro evento cósmico que está entre Pesaj y Shavuot es lo que sucedió en el cruce del Mar Rojo, que lo vamos a abordar en la siguiente clase. Y es que los eventos cósmicos se presentan todos los años, justo en la fecha y en el día en que se presentaron, pero no estamos hablando del calendario convencional, sino el calendario hebreo, en que se vuelve a repetir esa oportunidad cósmica y que nosotros tenemos la oportunidad de volver a reconectar con ello. Muchas gracias, Chava.